Voy a presentar a los próximos speakers que vienen de una empresa que, miren lo que les voy a decir, tienen varias vacantes de distintos seniorities, o sea, de distintos niveles, entre ellas una para jóvenes profesionales, así que si están comenzando, ahora puede ser una gran oportunidad para su primera experiencia laboral. Estoy hablando de la empresa ExxonMobil y damos la bienvenida acá a Pablo Hundes y Lucas Paglia, que ellos vienen a contarnos sobre mejorando la confiabilidad SRE en ExxonMobil. Así que, hola Lucas, hola Pablo, bienvenidos a la Tech Week. Un placer tenerlos acá. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por tenernos. Así que sí, ya estamos empezando. Muy buena, estaba escuchando un poquito la presentación anterior, muy buena el concepto de los conceptos de ciberseguridad. No se olviden de esos porque son críticos. Nosotros no lo vamos a charlar mucho ahora en lo que vamos a ver un poco de Exxon, pero es uno de los pilares y en casi cualquier industria donde entran a trabajar, ¿no? Hoy ciberseguridad es de lo primero que se habla. Pero vamos a hacer un poquitito de cambio de shift gears, ¿no? Como decimos, y lo que vamos a estar cubriendo un poquito es Site Reliability Engineering. Tal vez escucharon las siglas SRE, tal vez vieron un poquito antes, esto salió de Google, ¿no? Nació como una iniciativa de Google y nosotros vamos a cubrir un poquito qué estamos haciendo en ExxonMobil y para dar un poco, nos gusta como tema para presentar un poco porque nos deja hablar de la magnitud y de la escala de algunos de los problemas con los que trabajamos en el día a día. Así que antes de todo eso, igual vamos a dar una pequeña intro, así que Lucas, dejo que tal vez te presentes un poquito. ¿Qué tal? Buen día a todos. Mi nombre es Lucas Paglia, yo soy ingeniero electrónico con un posgrado en Administración Gerencial. Y en mi carrera profesional empecé mayormente en la parte de desarrollo de software. Hace aproximadamente 3 años trabajo para ExxonMobil y en Exxon empecé del lado de infraestructura, como analista de Linux. Me estoy especializando muy de a poco en automatización de infraestructura y hoy en día ocupo el rol de Automation System Architect en Exxon. Perfecto. Y aunque faltaba esto de fondo, bueno, mi nombre es Pablo Hundes, como ya dijimos. Yo soy ingeniero electrónico, entré a ExxonMobil en el área de IT hace 11 años, ya trabajando en la empresa. Pasé por varias asignaciones internamente, tanto trabajando en Buenos Aires como trabajando en Houston, en Estados Unidos. Y hoy estoy desde Buenos Aires como Product Manager en lo que es infraestructura, ¿no? Mi equipo hace particular outbound Internet, o sea, todo lo que es la conectividad a Internet de la empresa. Por eso les hablaba de ciberseguridad, que es mi día a día hoy. Pero bueno, volviendo tal vez un poquito antes de sumergirnos en profundidad, que Lucas nos va a llevar un poquitito sobre esa RI en la empresa, ¿qué es ExxonMobil? Porque tal vez no tenemos tanta presencia en Argentina, ¿no? En otros países del mundo hay estaciones de servicio, Exxon o Mobil, ¿no? Tal vez acá alguno ha escuchado de Mobil 1. Pero bueno, nos gusta cubrir un poquitito quiénes somos, ¿no? Ya que están esas posiciones abiertas y para que sepan desde dónde venimos. Empecemos por Buenos Aires. En Buenos Aires somos 2.400 personas. Ven un poquitito de stats, ¿no? Tenemos una población bastante joven, bastante distribuida. No solo IT, o sea, hoy desde Buenos Aires hacemos un montón de cosas para la empresa. O sea, dentro de esas son esas 2.400 personas que trabajamos desde Buenos Aires. Somos una empresa muy global. La realidad es que a nivel global, ExxonMobil, la corporación, ¿no? Somos más de 70.000 empleados. Trabajamos en más de 50 países, tenemos filiales en más de 50 países, vamos a ver que trabajamos aún en más que eso. Así que de manera natural, ¿no? Trabajamos con todo el mundo. Tenemos 88 empleados de Buenos Aires hoy afuera, ¿no? De esos 2.400, 88 están trabajando en el exterior, 7 expatriados que vienen de otras ubicaciones, ¿no? A trabajar en Buenos Aires. Solo como ejemplos, ¿no? De la naturaleza global de la empresa. Y nuestros equipos están completamente distribuidos y hoy Lucas nos va a presentar esa RI, o sea, la iniciativa de Site Reliability Engineering. Nació parte en Buenos Aires, ¿no? Parte en algunos otros sitios, pero es definitivamente una iniciativa global y tenemos a algunos de los expertos, como Lucas, en Buenos Aires. Somos parte de la parte de ExxonMobil IT, ¿no? La parte de IT
sistemas, podrían llamarlo, ¿no? Tal vez más tradicionalmente, de ExxonMobil. Pero no somos necesariamente un centro de soporte nada más, ¿no? O sea, en realidad ExxonMobil Haití son 7.000 personas alrededor del mundo que trabajamos para todo lo que es la parte digital de la empresa, ¿no? Para obtener nuevos resultados, para obtener nuevas maneras de hacer cosas dentro del mundo que es ExxonMobil, que como dijimos, con 70.000 personas y 50 países en el mundo, realmente es un ambiente bastante grande. Y acá un poquitito para que veamos, ¿no?, dónde estamos ahí abajo a la izquierda, pero esto es donde nosotros operamos, ¿no? O sea, desde un punto de vista de con quién trabajamos. Tenemos realmente operaciones en 62 países, 50 de esos tienen afiliadas, de lo que llamamos afiliadas de ExxonMobil, más de 900 ubicaciones, estos son oficinas, plantas de producción, plataformas flotantes, campo, hay un poco de todo, y en esos más de 900 lugares, 90.000 endpoints, ¿no? 90.000 usuarios, ya entre esos 70.000 empleados que tenemos de la empresa, más otros tantos contratistas, partes de joint ventures, de distintas iniciativas que tenemos alrededor del mundo. Así que este es un poco nuestro universo, ¿no?, dentro de la empresa, y un poquitito de background, ¿no?, de lo que vamos a estar hablando para tener la magnitud, ¿no? Y tal vez algunos números, son números un poco en el aire, pero a veces nos gusta mencionar, ¿no? Por ejemplo, a nivel empresa, manejamos más de 26.000 servidores, más de 800 firewalls, 18.000 routers y switches, todo eso internamente, sin contar con lo que tenemos hoy en la nube. Tenemos 60 petabytes de storage, ¿no? Nada, son números que tal vez ayudan a entender un poco la magnitud y la complejidad del ambiente donde trabajamos, y me dejan ponerle un poquito del pie para pasarle a Lucas, que nos va a introducir un poco sobre Sarri. Lucas. Gracias, Pablo. Bueno, como les contaba Pablo, lo que les quiero contar hoy en la presentación es cómo introdujimos o cómo desarrollamos el primer equipo de SRE en ExxonMobil. Lo primero que tenemos ahí es una definición de Ben Traynor, uno de los precursores en SRE, que dice: es lo que sucede cuando se pide un software engineer que diseñe algo para operaciones. Entonces ahí se ve claramente un enfoque DevOps de esto. O sea, agarrar equipos que trabajaban históricamente separados, como equipos de operaciones, equipos de software, y juntarlos en esa sinergia donde se potencien las aptitudes de cada uno. Pero SRE va más allá de eso, porque tiene un enfoque netamente en el cliente, y además trata de aprovechar esas herramientas de monitoreo para hacer las cosas de manera más automática. Claramente, si hablamos de SRE, tenemos que hablar de automatización. Entonces, ¿cómo empieza todo esto en la empresa? Empieza como una estrategia organizacional desde arriba, por supuesto, centrado en el cliente, con el objetivo de la confiabilidad y la seguridad, y todo tratando de hacerlo diseñado para hacer operaciones. O sea, que los equipos no tengan que recurrir a pedirles manualmente a otros equipos utilizar sus herramientas, sino que cuenten con algún portal o alguna herramienta para directamente ir ellos a buscar lo que necesitan. ¿Qué es lo que empezamos a ver con esto? O sea, una vez que empezaron a formarse los equipos, claramente había una automatización creciente dentro de la organización. Todos los equipos empezaron a automatizar. Pero claro, lo que empezamos a ver es que esto estaba un poco descontrolado, por decirlo de alguna manera. Había distintos niveles de automatización, los equipos guardaban su código en distintos lugares, eso hacía que sea difícil compartir, colaborar, y nos encontrábamos con mucha duplicación de trabajo y problemas de buenas prácticas de código. Entonces, bueno, lo que hicimos para solucionar eso fue crear esas buenas prácticas y lo que se llaman guardrails, que un poco para explicar lo que son los guardrails, está la parte de la derecha del slide, que tienen un poco, bueno, de tools, más que nada criterio ingenieril de cuándo usar una tool u otra, un poco de cómo usar testing, cómo meter testing, monitoreo, pipelines de CI/CD, y algo que se mencionaba mucho en la presentación anterior, que tiene que ver con el manejo de secrets, ¿no?, con la ciberseguridad. Es importante formar a la gente en ciberseguridad para que con esta herramienta muy potente como es la automatización de infraestructura, sepan cómo operar de manera de no exponer algún secreto que no queremos. Por último, se trata de identificar patrones para todos empezar a tratar de llevar las mismas prácticas de codeo. En cuanto a expansión de conocimiento, es normal que cuando haya automatización haya equipos que automaticen más que otros, pero también es muy importante que se comparte ese conocimiento. ¿Y qué hicimos para mejorar eso? Hicimos hackathons, que básicamente son workshops que duran algunos días, 5 o 4 días. Los primeros días se hacen charlas teóricas, en los segundos días se traen casos de uso,
que terminan de alguna manera destrabando la automatización en los distintos equipos y homogeneizando el nivel de automation en los teams. Bueno, ¿cómo se pone en marcha un equipo de SRE desde cero? Primero, obviamente, tiene que existir un puesto en la empresa que se llame SRE. Entonces, el primer paso sería formalizar el puesto. Después hay que identificar las skills necesarias para el rol. Hablamos mucho de skill de DevOps, hablamos mucho de skill de software, hablamos de skill de infraestructura, y hablamos también de algo que no dije todavía, de una mirada sistémica y holística para poder juntar todo esto y tratar de potenciar cada una de las skills de cada team que antes trabajaba por separado. El último ítem de eso es reconocer nuestra propia experiencia. Van a ver que hay propuestas o oportunidades de trabajo abiertas que dicen DevOps. Bueno, sepan que eso está muy cerca de lo que buscamos en SRE. Entonces, reconocemos todo lo que ya venimos sabiendo y tratamos de enfocarnos en lo que es distinto, en lo nuevo, en lo que las demás empresas están avanzando también, y en esta cultura nueva de SRE. ¿Qué es lo nuevo? Bueno, automation ya hablamos, observabilidad es muy importante medir y saber qué medir. SLIs y SLOs, que la sigla significa Service Level Indicator y Service Level Objective. Ya vamos a hablar más en detalle adelante, pero básicamente son razones o cocientes de métricas que nos sirven para determinar cuándo algo funciona bien o no. Ya vamos a ver cómo se eligen esos. Y prácticas como, por ejemplo, postmortems, que es documentar y tratar de entender cuando las cosas funcionan mal, por qué funcionan mal, obviamente para que no vuelvan a suceder y como método de realimentación continua. Por último, lo que hay que hacer con esto es volverlo operativo. O sea, cualquiera que se inicia a sí mismo en un rol de SRE tiene que tener alguna especie de manual o workbook que le dé los primeros pasos y les dé algún puntapié inicial para poder perfeccionarse y formarse en este rol. Entonces, hay que definir SRE y hay que simplificar los principios para cualquiera que se inicie en este nuevo rol. Y ahora ya lo que vamos a hacer es pasar un caso de uso a un ejemplo particular de nuestro primer team de SRE para que se entienda mejor, porque hasta ahora todo esto viene como en el alto nivel y ahora lo que vamos a hacer es bajar todo lo que ya explicamos a un ejemplo concreto. En el primer team que tuvimos de SRE, lo que necesitábamos era proveer una plataforma de automatización, deployar una aplicación. Eso es lo que vamos a hablar ahora. Hay que deployar una aplicación. ¿Cómo lo hacemos? Con el enfoque de SRE. Bueno, lo que tratamos de hacer es, obviamente, efectivizar el nivel estratégico y mejorar nuestros propios procesos en base a lo que aprendimos de SRE. Entonces tiene mucho de experimentación, tiene mucho de expansión, o sea, de expandir esta automatización a otros equipos. Después tratamos de mejorar el proceso de upgrade y deployment de nuestras propias aplicaciones, ahí hablamos de mejora continua. Todo esto centrado en el cliente, lo cual es otro proceso que aprendimos en SRE. Y por último, desarrollar estos patrones de uso común para mejorar la eficiencia. Siempre todo lo que hacemos se puede mejorar. Entonces siempre miramos cómo mejorarlo y lo realimentamos para atrás y volvemos a los bloques anteriores, ¿no? Para tratar de mejorarlo continuamente. Ya yendo más al nivel técnico, ¿qué diseño elegimos para esto? Infraestructura inmutable. Si alguno trabajó con containers, infraestructura inmutable significa que uno define la infraestructura como código y que cuando uno tiene que hacer un cambio en la infraestructura, uno no cambia la infraestructura existente, sino que lo que hace es cambiar el código que la deploya y deploya una instancia nueva y después se deshace de la que ya existía. Este principio tiene varios beneficios. El primero, que yo toco un botón y puedo deployarla desde cero cuando yo lo necesite. No, o sea, si hubo un cambio en la infraestructura existente, es muy difícil porque ese cambio no se ve reflejado en la nueva que se está deployando. En cambio, de esta manera, sí. Después que en la documentación esa, en el código de la aplicación, quedan bien definidas las dependencias y queda bien documentado el código y la configuración que tiene nuestra infraestructura. Y por último, que esto nos permite hacer varios ambientes. Entonces, con el mismo código podemos deployar producción, acceptance, development y distintas instancias de la misma aplicación, para probar sin, obviamente, tocar la que está funcionando en producción. Como desafío, obviamente hablando de mejora continua, siempre disminuir el tiempo que emplea la pipeline en deployar la aplicación, mantener la compatibilidad con el instalador oficial, porque eso es importante. O sea, normalmente si es una aplicación que la provee un vendor, un third party, lo que hacemos es desarrollar código por afuera de esa aplicación, tratando de mantenernos siempre compatibles con lo que nos da el vendor. Por último, hablamos de idempotencia. Idempotencia significa poder ejecutar ese código varias veces y que sea lo suficientemente inteligente para darse cuenta de que no necesita hacer un cambio cuando ese cambio ya está en el estado que necesitamos. Entonces, en vez de hacer un script que ejecuta siempre lo mismo, una vez atrás de otra, y siempre lo ejecuta,
algo de idempotente, solamente lo ejecuta cuando se necesita. Bueno, y ya está la parte más técnica de la presentación. Un segundo que tengo el... Ahí está. Ya hablando de tools o de cómo lo implementamos a nivel técnico, lo que tratamos de evitar es el vendor lock-in, o sea, usar todas las tools del mismo vendor y obviamente simplificar el proceso lo máximo posible. Como tool de automatización, como es idempotente y sirve para infraestructura, usamos Ansible Core. Como control de versiones, repositorios de Git. Tuvimos que formar a muchos equipos, por ejemplo, en temas de versionado de código y cómo colaborar con eso. Después el deployment se ejecuta siempre con una pipeline de CI/CD, o sea, nadie deploya nada a mano. Eso hace que las pipelines siempre queden definidas como código, como ya dijimos, y que tengamos la flexibilidad necesaria para poder ejecutar la misma pipeline en distintos ambientes, como producción o acceptance. Por último, se debe agregar lo que se llama monitoreo, que además tiene que adaptarse al sistema de monitoreo que ya tenemos existente. Entonces tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para darnos cuenta cuando esto funciona mal y que nos avise automáticamente sin tener que esperar a que se rompa y que un cliente venga y nos diga, che, se rompió. Bueno, ¿cómo es el patrón de deployment? Acá van a haber dos caminos, uno rojo y uno azul. Esto no sucede en paralelo, sino que primero se sigue el camino rojo, digamos. Cuando hay algún cambio en el sistema, un push de código nuevo, lo que se hace es, a partir del código fuente, se hace todo el deployment a través de una pipeline automática, se hace todo el testing, y una vez que ya funciona todo bien, el testing obviamente es automático y es parte de la pipeline, una vez que funciona, tenemos una instancia funcionando, que es el último bloque de la parte roja, de arriba. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos hacer un cambio, cuando queremos hacer un upgrade, cuando se rompe y queremos deployar uno nuevo? Cuando eso sucede, lo que hacemos es seguir el camino azul. O sea, lo mismo, nada más que en una instancia paralela. Cuando tenemos la instancia azul funcionando, que también la testeamos y ya funciona con los cambios que hicimos, lo único que hacemos es destruir la roja y cambiarlos de lugar. Y así es el patrón que se sigue para los upgrades, para los deployments y para los cambios de infraestructura. Entonces siempre queda la última versión definida como código. Nunca se hace un cambio a mano y nunca se parchea a mano tampoco los servers, o lo que se use para la infraestructura. Bueno, y ahora como última parte vamos a empezar a hablar de lo que hablé antes, que son los Service Level Objectives y Service Level Indicators. Para el que no escuchó nunca hablar de eso, un indicator es un cociente entre dos métricas, normalmente cantidad de eventos buenos sobre cantidad de eventos totales. Uno, por ejemplo, puede ser, no sé, cantidad de tiempo o cantidad de pings que el sistema está funcionando, está online, sobre cantidad de tiempo total. Y eso se mide en una ventana de tiempo. Y el SLO, o sea, el objetivo, es cuánto yo quiero tener de eso. O sea, qué proporción, qué porcentaje necesito yo de eso para mantenerme operativo. Entonces, el SLO, por ejemplo, sería 95% de uptime. Y el uptime, el SLI, se mediría cantidad de eventos donde me responde el ping sobre cantidad de eventos totales. Como para darles un ejemplo básico. Y se entienda. Pero ¿qué es lo que cambia con la... Un segundo, Pablo, si puedes volver a la anterior. Ahí está. Gracias. ¿Qué es lo que cambia con la cultura de SRE? Que esto está centrado en el cliente, entonces necesitamos un cambio de paradigma de nuestra parte. Porque lo que nos importa a nosotros no es lo mismo que le importa al cliente a veces. Entonces, quizás nosotros queremos tener ese 100% de uptime, pero no es lo que más le importa al cliente, porque quizás el cliente puede querer tener siempre la última versión de la aplicación y no le importa tener, no sé, un 99% de uptime. Entonces, ahí es donde influye la cultura de SRE y lo que nosotros tenemos que cambiar. ¿Qué es lo que cambiamos a nivel operativo y llevado a la realidad? Bueno, las métricas que tenemos. O sea, no alcanza con monitorear CPU, memoria, discos, servicios, que es lo que uno normalmente haría siendo un desarrollador o siendo una persona de equipo de infraestructura, sino que lo que uno busca es tratar de entender qué es lo que le sirve al cliente. Entonces, por eso es muy importante el primer ítem que está ahí, que es involucrar al cliente en el proceso de toma de decisiones y tener siempre un canal de comunicación continuo con el cliente. Entonces hay que entender qué es lo que le importa a ellos para ver qué medir, prácticamente, porque es lo que entrega valor. Y bueno, en cuanto a la parte visual, hay que construir dashboards, porque es la forma visual de ver todo esto en el mismo lugar. ¿Cómo hicimos esto nosotros? Para este ejemplo particular de esta aplicación, que era la plataforma de automatización que después usaron todos los equipos de automation en infraestructura. Primero empezamos con las básicas, o sea, las que nosotros pensamos, el servicio está activo, no está activo. Y después nos fuimos más a las avanzadas, que fueron las que sacamos del feedback de los clientes. O sea, hay muchos trabajos encolados, esperando para
para ejecutarse. Eso significa que el cliente va a tener una experiencia peor porque va a tener que esperar a que se ejecuten. Entonces medimos eso. ¿Cuánto tardan las tareas en pasar de un estado de pending, o sea, de queue, a un estado de running? El tiempo que tardan. ¿Qué capacidad de uso tiene la infraestructura para saber cómo escalar, cómo estirarnos? O sea, si hay que agrandar la infraestructura o hay que achicarla. Eso también lo medimos. Y después, algo que ya más nos sirve a nosotros es las tareas se ejecutan a mano, son recurrentes, se disparan automáticamente, como para medir el grado de automatización que hay dentro de la aplicación que nosotros soportamos. Y el último punto, súper importante, esto no es algo que se define al principio y queda así para siempre, sino que, como yo decía, mejora continua. Esto se cambia continuamente porque además cambian las tecnologías y cambia la aplicación, cambia lo que podemos medir a veces y cambia lo que al cliente le interesa. Entonces es muy importante realimentar esto y evolucionarlo todo el tiempo. Y acá hay una especie de diagrama del primer dashboard que construimos de SLOs y SLIs. Hay algunos ejemplos ahí en rojo. Mostraba, por ejemplo, el primero es el del uptime, después los que ya mencioné, ¿no? Capacidad. Ahí se ve bien la diferencia entre el SLI y el SLO conceptualmente. O sea, el SLI, si bien el primero sería tiempo online sobre tiempo total, el SLO sería mayor al 95% por los últimos 7, 30 o 90 días. O sea, son 3 SLO distintos. Y eso sería como lo que necesitamos para tener operativo en la aplicación. Y el SLI sería el indicador, o sea, lo que medimos. Eso como a nivel diagrama. Y siguiente slide. Bueno, ¿qué aprendimos? Bueno, primero que esto no es algo que está ligado a una tool o a un ambiente, esto de SRE es algo más que tiene que ver con la cultura de cómo nosotros trabajamos, que se puede aplicar al trabajo que ya teníamos todos los días, tenemos otro enfoque, eso es lo que cambia, no las tools. Después que el pensamiento sistémico es importante porque acá interactúan distintos teams que antes trabajaban separados, entonces uno tiene que entender holísticamente y sistémicamente cómo trabajaban todos los teams para potenciar las habilidades buenas de cada uno de los teams. Y eso es lo que tratamos de hacer con esto. El tercero, construir indicadores no es suficiente, es algo que hablamos de SLIs, que son indicadores, pero las alertas son mucho más importantes. La diferencia entre un indicador y una alerta es que el indicador es como que lo mirás y te dice todo el tiempo el valor de algo, y tenés que estar mirándolo para darte cuenta cuando hay una falla. Alerta, en cambio, vos podés estar haciendo otra cosa y te avisa. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que se despierten mañana a las 7 de la mañana y les doy un reloj de pulsera analógico, sin alarma, ustedes van a tener que quedarse despiertos toda la noche, esperar a ver cuándo son las 7 de la mañana y ahí se van a levantar de la cama. En cambio, si yo les doy una alarma, ustedes, mientras tanto, pueden hacer otra cosa, que es, por ejemplo, dormir, y cuando son las 7 de la mañana, la alarma les avisa, y ahí es donde prestan atención a ese evento en particular. Entonces, algo que aprendimos como conclusión de la presentación es que no alcanza con los SLIs, sino que las alertas son también igual de importantes, y a veces hasta más importantes. El siguiente punto, bueno, experimentar es muy importante, se vuelve para atrás, esto es un ida y vuelta continuo, como les decía, se realimenta mucho de lo que viene de los clientes, se realimenta mucho de lo propio también, de lo que uno aprende. No ignorar las habilidades fundamentales, o sea, si ustedes ven búsquedas laborales que dicen DevOps o que dicen algo que es similar a SRE, es como que no está mucho, o sea, tiene algunas cosas nuevas, pero tiene muchas que ya existen y que vienen de lo que ya sabemos, entonces presten atención a eso, no hace falta que se llame exactamente igual el tipo de rol. Y después, obviamente, que la mejora, uno siempre tiene que pensar en cómo mejorar esto en base al trabajo existente. O sea, buscar oportunidades para automatizar y para aplicar esto en el trabajo que uno ya tiene que hacer. O sea, no es que uno tiene que buscar una oportunidad nueva o un greenfield work para empezar a trabajar con esto, sino que tiene trabajo para hacer, y lo que hay que hacer es ver cómo enfocar ese trabajo con esta cultura de desarrollo. Así que eso sería un poco toda la presentación. Muchas gracias. Exacto, buenísimo. Excelente, Lucas y Pablo. Bueno, muchísimas gracias. Capaz que llega alguna pregunta en estos minutos, porque viste que hay un poco de delay. Por ahora no veo ninguna. Bueno, preguntas de la anterior charla es dónde aprender ciberseguridad. No sé si quieren comentar algo desde su experiencia, tal vez sirve también. Como bueno, son temas todos muy relacionados, capaz que o dónde estudiar o dónde capacitarse para trabajar en esta tecnología, en este sector. No, es muy buena la pregunta. En general,
sí, de vuelta, misma la respuesta anterior, no sé si hay una recomendación, hay un montón de recursos buenos, pero es todo distinto, ¿no? Hay unas posibilidades, dónde está uno, si se puede hacer presencial, online, hay un montón de cursos, de cursos gratuitos, ¿no? Después hay muchas oportunidades de hacer cursos online, eso siempre sugerimos como empezar con eso, a ver si realmente les interesa el área, y después sí buscar las ofertas más tradicionales, porque algunas cosas se pueden aprender completamente online, pero siempre hay espacio para, digamos, el aprendizaje en el aula, si quieren, ¿no? De ir formalmente a un lugar a aprender, y eso ayuda. Tal vez no tanto en nuestro ámbito, ¿no? Hay un montón de cosas que se pueden aprender online, y es lo que hacemos en el día a día nosotros también, ¿no? La idea de nuestras posiciones es que se aprenda lo que se necesita. En general, a la empresa vamos buenos ingenieros y eso es todo, ¿no? No vamos a buscar conocimientos específicos porque entendemos que eso cambia todo el tiempo y la idea es que en la misma posición estemos todo el tiempo aprendiendo. O sea, las realidades de nuestras posiciones son tanto trabajar como seguir aprendiendo, ¿no? Seguir aprendiendo de esa posición y seguir aprendiendo para nuestra próxima posición, ¿no? En los 11 años que yo estuve en la empresa, pasé por 7, 8 posiciones distintas y algunas fueron parecidas, pero otras fueron completamente distintas, ¿no? Empecé en el área de desarrollo de software, por ejemplo, y ahora estoy en infraestructura, ¿no? Muy, muy distinto. Así que nada, sí, es una muy buena pregunta. Sí, no sé si hay alguna otra duda. Por supuesto, están libres de buscarnos, ¿no? Pueden buscarnos en LinkedIn, ¿no? Pueden seguirnos, hacernos preguntas por ahí. Creo que es lo más fácil, si no, más difícil aprenderse o acordarse los mails, ¿no? También tenemos en mi bucle pueden ver como mencionaba Nico al principio, ¿no? Las ofertas que hay de ExxonMobil. Siéntanse libres de mirar. También, obviamente, pueden mirar más sobre ExxonMobil en exxonmobil.com para entender más de la empresa, ¿no? Y si quieren ver un poquitito más de dónde trabajamos. O seguirnos en las redes sociales, ¿no? Si quieren seguirnos por Instagram, ¿no? Pueden buscarnos como ExxonMobil BA GBC y ahí pueden ver un poco las publicaciones del sitio, ¿no? De Buenos Aires, ExxonMobil-BA-GBC. Así que ahí nos encuentran en Instagram también y en otras redes sociales. Así que bueno, si hay alguna otra pregunta, seguimos por acá, pero bueno, sí, sigan, pueden buscarnos cualquier cosita, si les interesa sobre esa RIP, lo pueden buscar un poco a Lucas o a mí, o si no, cualquier otra pregunta también, como para hacernos. Así que con eso, muchas gracias por la atención. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, Lucas, por esta charla. Y bueno, como le digo a todos, ojalá nos encontremos en la Tech Week 2022. Y bueno, nada, ya saben, ingresen ahí a ExxonMobil en la Tech Week, en mibucle.com/TechWeek, y pueden aplicar a sus búsquedas. Un gran abrazo, Pablo. Un gran abrazo, Lucas. Chao, chao. Gracias por el espacio, Nico. Un abrazo grande. Chao, gracias.